El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos celebrando a los santos ángeles, a San Miguel Arcángel y los santos ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales muy perfectos, creados por nuestro buen Dios para su servicio. No es para servicio de nosotros, es para servicio de Dios. Pero dentro de lo que Dios quiere, estamos nosotros, y por eso es que fueron enviados a nosotros. Los santos ángeles son una ayuda que nuestro buen Dios nos ha concedido. Ese servicio es colaborar activamente en el plan de Dios. Bien podríamos decir de la divinización del ser humano, porque Dios nos quiere llenar tanto de Él que ya no nos veamos nosotros, que seamos nosotros. No vamos a dejar de ser nosotros, pero que estemos tan llenos de Él que lo reflejemos bien al Señor. Por eso podríamos decir divinización. Jesús mismo lo dijo, está escrito, ustedes son dioses. En cuanto que nos llenamos de Dios, nos podemos llenar de Él. Estos ángeles son los que nos van a ayudar, van a colaborar para que el plan de Dios se lleve a cabo, van a colaborar para que se pueda realizar este plan de Dios, que nosotros podamos recorrer un camino de perfección, es decir, llenarnos de la vida de Dios. Es que solo Dios es perfecto. Solamente Dios es perfecto, y el que se va llenando de Dios se va llenando de la perfección en el amor. La perfección en el amor. Según las visiones de un teólogo Pseudo Dionisio, teólogo, nuestro buen Dios a él le hace ver en visiones, le hace ver cómo creó a los ángeles, las jerarquías que él creó, 9 órdenes de ángeles, órdenes, rangos, coros, como se le quisiera llamar. Todos estos ángeles, es el santo Dionisio, o bueno, el Pseudo Dionisio, los va a dividir en 3 grupos, cada uno con unas funciones específicas y un nivel diferente de cercanía con Dios y diferente relación con los seres humanos. Hay algunos que tienen más relación con lo demás creado, las plantas, los planetas, etcétera. Vio a los santos ángeles, este teólogo Pseudo Dionisio, ve a los santos ángeles divididos en esas 3 jerarquías. Y esas 3 jerarquías sumaban entre sí 9 coros angélicos, 3 grupos de 3. 3 grupos de 3. La primera tríada de estos ángeles, que son los más cercanos, van a ser los serafines, los querubines y los tronos. La segunda tríada, que es una jerarquía media, las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y la tercera tríada, que es los que están más cerca de nosotros, de la humanidad, los principados, arcángeles y ángeles. Después viene la caída de los ángeles rebeldes. Una tercera parte de los ángeles en el cielo se rebelan a Dios.
se rebelan y permanecen, son expulsados por San Miguel, así lo designa nuestro buen Dios, que sea San Miguel quien los saque del cielo, pero van a permanecer allá en el infierno sujetos a la misma jerarquía. En el cielo es una jerarquía sujeta por amor, ahora es una jerarquía sujeta por terror. Tienen terror los espíritus del mal, tienen terror desobedecer, tienen terror equivocarse porque tienen que pagar sus errores, tienen que pagar sus equivocaciones, los tienen que pagar. Una desobediencia es impensable. Es impensable una desobediencia por el terror que tienen. Por eso se aferran cuando hay una liberación, se aferran con todo lo que tienen, porque saben que si son expulsados van a ser castigados en el infierno. En cuanto van llegando, son castigados por haberse dejado vencer cuando no tenían otra posibilidad. Pero en el infierno no hay justicia, así de que por eso suceden esas cosas. Entonces, después de que viene esta caída de los ángeles rebeldes, esta tercera parte de todos los coros, de todos los rangos de ángeles, y estos que van a permanecer sujetos a la jerarquía superior por terror, ¿sí? Por terror. Vamos a ver estos 9 coros angélicos, la función de los fieles y la función de los que se rebelaron, que va a ser exactamente la contraria a la que tenían cuando fueron creados por Dios. Todos fueron creados como ángeles buenos, pero ángeles libres, y usaron su libertad y su voluntad, y una tercera parte decidió rebelarse a Dios. Ellos lo decidieron, no Dios. Y como se rebelaron a Dios, ya no podían quedarse en el cielo. La primera entonces, el primero de los coros, el más alto de todos ellos, son los serafines, que son los asistentes directos del trono de Dios, alabándolo continuamente. En los ángeles caídos, ahora son los que llevan a las personas a las blasfemias. Hay personas que traen estos espíritus y entonces cuando quieren ponerse a orar, están orando y de repente salen blasfemias, groserías a Dios, a los ángeles, a la Virgen, y se espantan las personas. ¿Cómo es posible que yo dijera esto? No lo dijeron ustedes. Lo dijeron esos espíritus de blasfemia. Esa persona necesita un proceso de liberación y eso se quita. No es algo que se va a quedar para toda la vida. Claro, si no hacen un proceso de liberación, sí, van a tener que soportar eso toda la vida porque no van a poder tener control. Son muy fuertes estos espíritus y no van a poder tener control de eso. Cuando ya son espíritus de blasfemia, estos espíritus que eran antes el fuego de amor, estaban delante de Dios envueltos en el fuego de amor, se convierten al odio. Son los espíritus de odio. Por eso cuesta tanto trabajo perdonar, porque son espíritus de muy alta jerarquía. ¿Cómo le hacen para que no perdones lo que te hicieron? No dejan que se te olvide. Es que ellos pueden hablarnos a la mente y nosotros no los escuchamos con los oídos, no percibimos, pero ellos son capaces de hablar a nuestra mente y poner representaciones mentales. Nuestra mente sí los capta esto, el espíritu de nosotros lo capta y nos está recordando todos los días lo que nos hicieron. Entonces, como nos lo recuerdan a nivel inconsciente, por eso hay personas que se sienten deprimidas y no saben por qué. Pareciera que no tienen ninguna razón. Es que hay cosas no solucionadas, no perdonadas en su pasado, que ellos utilizan para ponerte en la mente, y eso es lo que provoca en nosotros una depresión que pareciera que no tiene sentido, pero sí la tiene. Necesitamos trabajar el perdón inmediatamente para que eso se pueda quitar. Estos espíritus utilizan ese odio para que sea una puerta de entrada para espíritus de otras jerarquías inferiores a ellos, inferiores que son todos los demás. Es el odio a Dios y el odio a todo lo creado. Por eso hay personas que sin razón ninguna destruyen
destruyen cosas que no hay razón, no hay necesidad. Hay gente, ¿va? Los pirómanos, aquellos que les gusta quemar casas, quemar lugares, ellos piensan que les gustan, son impulsados por estos espíritus. Si se les hace una liberación, se les quita todo eso, no hay ningún problema. Pero son todos estos espíritus que van contra el amor a Dios y el amor a todo lo que Dios ha creado. Luego vienen los querubines, se asocian con la ciencia y la sabiduría. Estos ángeles contemplan la gloria de Dios y estos ángeles son puestos también para proteger lugares. Cuando Adán y Eva son expulsados, un querubín fue puesto ahí para custodiar con una espada en la mano. Entonces son espíritus, estos ángeles custodian de acuerdo al plan de Dios lugares sagrados. Lugares sagrados. Si nosotros tuviésemos más devoción a estos santos ángeles, sucederían menos cosas malas en el templo. Podríamos todos estar con menos opresiones, con menos sueños, así como el que se ve que traen, con menos sueño, podrían estar con más tranquilidad, pero nos falta la devoción a los santos ángeles para pedir que custodien los lugares sagrados, los lugares que le pertenecen a Dios. Y si en nuestra familia nosotros hacemos que se viva en nuestra casa conforme a la voluntad de Dios, ellos pueden proteger nuestras casas. Y vaya que si lo pueden hacer. Los ángeles caídos, los querubines caídos, rebeldes, son los que guían al conocimiento de lo oculto. Son los que meten a la persona la curiosidad por conocer lo oculto, las cosas que están secretas, porque en las cosas de Dios no hay secretos. Dios es abierto y transparente. No podemos nosotros, es un misterio porque no nos alcanza la capacidad mental para entenderlo, no porque Dios no quiera revelarse a nosotros. No nos alcanza nuestra pobre mente humana golpeada por el pecado original, no se puede, no alcanza. Entonces estos espíritus de ocultismo sí trabajan lo oculto. Ya ven que entre el ocultismo sí tienen sus famosos libros secretos, libros a los que solamente tienen acceso gente de muy alta jerarquía en el mal. En las cosas de Dios no hay ningún libro en la Iglesia Católica que se haya sacado de la Biblia y se haya escondido y solo unos cuantos tengan acceso a ese libro. No existe. No existe eso, todo es abierto en las cosas de Dios. Estos espíritus son los que llevan a las personas, las jalan, les ponen la curiosidad hacia las cosas del ocultismo y por lo tanto ellos protegen los lugares que les pertenecen a ellos. Los lugares que se está trabajando, que ellos están trabajando para que no entren bendiciones en ese lugar. Los tronos representan la justicia y el poder de Dios y se sientan en su trono para ejercer su juicio. Los ángeles caídos, que los tronos de los caídos manipulan la realidad de nuestra vida para que cometamos injusticias. Ellos pueden cambiar palabras. Tú puedes decir unas palabras y ellos la pueden cambiar en tu boca y tú puedes decir palabras que después vas a jurar que nunca dijiste porque nunca tuviste esa intención de decirla. Sin embargo, sí salió de tu boca. Y a veces cuando no pueden hacer eso en la persona, cambian la palabra en los oídos del que escucha. Si pueden manipular más al que está escuchando, el que está escuchando va a escuchar algo totalmente diferente a lo que estás diciendo. Estos manipulan la realidad para que nosotros nos sintamos justificados al cometer injusticias. Todo esto para que el mal se imponga en el mundo. El mal reine, son tronos estos. Dominaciones.
estos ángeles, estos santos ángeles regulan el trabajo de otros ángeles y distribuyen sus funciones, gobiernan en el universo porque todo está protegido por Dios, hasta el último astro que hubiera en el universo. Para nosotros es incomprensible la creación material, más incomprensible es el mundo espiritual. Pues no alcanzamos a entender que el universo no tenga fin. Eso no cabe en nuestra pobre mente humana, no cabe. Bueno, los ángeles, los santos ángeles, dominaciones, son los que controlan todo, gobiernan el universo. Los ángeles, estos ángeles caídos, las dominaciones los caídos, son de gran autoridad, por lo tanto, recuerdan a los demonios que van a ser atormentados, son los que están empujando para que todo. Es que los ángeles, no, de veras, un ángel nunca va a tener iniciativa propia. Un ángel nunca va a hacer algo que se le ocurra a él, nunca. ¿Por qué? Porque tienen terror a equivocarse. No van a hacer nada que no les sea comunicado a ellos. Y para esto están estas dominaciones. Para estos, entonces, a los demonios les recuerdan que van a ser atormentados y les dicen qué es lo que tienen que hacer. Por eso cuando se hace una oración de liberación y el sacerdote rompe la comunicación e intercomunicación espiritual entre los espíritus con personas y personas con los espíritus, rompe la comunicación espiritual, no les llegan órdenes. ¿Qué hacen? Se paralizan. No saben qué hacer, no quieren hacer nada que no se les haya pedido, que no se les haya dicho que hagan. Por eso es una de las armas de la liberación, cortar la comunicación que tengan ellos con el infierno, y se mueren de miedo. Se mueren casi de miedo porque no quieren equivocarse ni siquiera un poquito, porque serían atormentados de una manera inimaginable para nosotros. Inimaginable para que ellos tiemblen, de pavor. Siendo un ángel debe ser algo que a nosotros, no sé, nos mataría inmediatamente de puro miedo a nosotros. Pero bueno, entonces estos espíritus hacen esto. Si son los responsables, estos espíritus, estas dominaciones, por lo tanto, son responsables de enfermedades mortales o de enfermedades resistentes, porque son los que están manejando a los espíritus para que vayan haciendo, como que se van turnando, porque nuestro buen Dios no permite que tengan una influencia para siempre en este mundo. ¿Sí? Viene un espíritu y puede ser que una persona sufra de un dolor de cabeza que tiene su raíz espiritual. Esa persona sufre de un dolor de cabeza, pero el espíritu que le provoca, vamos a suponer que viene de la brujería. Bueno, tiene cierto tiempo para ejercer su influencia y luego tiene que soltar. Nadie puede estar en un trance posesivo por lo que le reste de vida. No se puede. A veces los trances posesivos se alargan por tiempos muy largos, pero no significa esto que eso sea lo común. Llega a suceder. ¿Por qué llega a suceder que sean tan largos a veces, que lleguen a durar semanas, incluso meses a veces? Porque termina este espíritu, ya no se le permite más, pero hay otro daño de otra rama de ocultismo que tiene la misma función y está provocando el mismo efecto. Termina uno y empieza el otro, termina ese y empieza el otro, y entonces la persona recibe un tormento impresionante. Y solamente que lleve un proceso de liberación se va a quitar eso, si no, toda la vida va a ser así. Pero no es un solo espíritu el que lo provoca eso, no se le permitiría. Por eso se turnan y hay quienes los tienen, quienes organizan, quienes mandan, quienes dicen qué es lo que se va a hacer. Y por eso hay enfermedades mortales y enfermedades no mortales, pero resistentes a cualquier tratamiento. Bueno, también están las virtudes, el coro de las virtudes de los santos ángeles. Estos se encargan de los milagros y se encargan de la naturaleza.
milagros y la naturaleza controlando los movimientos incluso en el universo. Los ángeles caídos, ¿qué pueden hacer? También milagros. Porque cuando nuestro buen Dios, cuando ellos caen del cielo, cuando son expulsados del cielo, el Señor no les quitó el poder que les había dado. Entonces cayeron con el mismo poder que tenían cuando estaban en el cielo, con la misma influencia que podían ejercer sobre objetos, sobre plantas o sobre personas que tenían cuando estaban en el cielo. Los ángeles caídos, por eso, ¿pueden hacer milagros? Sí pueden hacer milagros. Acuérdense cuando Moisés llega con el faraón y convierte la vara que trae en la mano, se convierte en una serpiente, y el faraón manda a traer a sus brujos y hacen que unas varas se conviertan en serpientes. Una vara, y la vara de Moisés se traga, la serpiente que se había convertido en la vara de Moisés, se traga las otras dos, y después Moisés la agarra y la levanta y ya era nuevamente el bastón que él traía. Entonces sí pueden hacer milagros. Sí puede, no todos los milagros que se hacen vienen de Dios. Hay cosas que pueden hacer los enemigos de Dios que parecen que vinieran de Dios, que pareciera que vinieran de Dios. Pero ellos pueden hacer muchas cosas, pero no pueden hacer todo. Ellos no pueden crear. Un ángel no puede crear nada. Crear en el sentido estricto de la palabra es sacar de la nada a la existencia algo que no existía y es traído a la existencia. Ellos no pueden crear absolutamente nada. Ellos no pueden crear absolutamente nada. Tampoco los ángeles rebeldes pueden reproducirse. Ellos no pueden reproducirse. Si ellos pudieran crear y pudieran reproducirse, ya hubieran dejado todo esto de la creación divina y se hubieran ido lejos a hacer su propia creación. Se hubieran ido lejos para hacer todo eso, para reproducirse ellos por allá. Gracias a Dios que no les dio el poder para crear ni para reproducirse. Gracias a Dios que el Señor no lo vio o necesario o no lo vio conveniente, pero no se los regaló a ellos. Porque imagínense, si los ángeles fueran creadores, pues crearían más seres, pero pobres seres los crearían solo para sufrir. Solo para sufrir. Por eso el Señor no se equivoca nunca en nada, no se equivoca. Luego viene el coro de las potestades. Este coro de las potestades luchan contra el mal. Luchan, San Pablo habla, nuestra guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades. Estos son los que habla San Pablo. Estas potestades, pero potestades de los que son fieles a Dios, son los que luchan contra el mal y protegen todo lo que Dios ha creado, especialmente a los seres humanos. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Los ángeles caídos, que potestades, luchan contra el bien, manipulando, provocan divisiones, desgracias, y lo que quieren es evitar, que quieren convertir un bien que se reciba, lo quieren convertir en una fuente de dolor. El bien que se recibe lo quieren convertir. Estos son donde se desarrollan las guerras más fuertes. Luego vienen los principados. Cuidan esto de las naciones, de los reinos, de las comunidades, guiándolos hacia el bien, hacia el bien. Los ángeles caídos, principados, estos son los que provocan las guerras, son los que provocan las divisiones entre las naciones, son los involucrados en la destrucción de los países. Claro que para invocar a estos se necesita tener una jerarquía muy alta y conocer de esos libros secretos cómo se puede hacer, porque hay espíritus que no van a llegar solo porque les diga su nombre. Si no haces el ritual perfectamente como lo pidió, nunca se va a hacer presente.
no se va a hacer presente. Entonces hay algunos que saben invocar estos, que son los que pueden controlar pueblos completos, ciudades, estados, naciones completas, pueden controlar al control y manipulación de las personas. Estos, entonces, estos ángeles caídos provocan todo esto. Los principados que cayeron provocan las guerras y provocan la destrucción de comunidades religiosas, parroquias, las despedazan en su unidad, en todo, en sus oraciones y no les dejan absolutamente nada. Luego vienen los arcángeles, que son los mensajeros de alto nivel. Acuérdense que cuando se revela Luz Bella, cuando se revela, cuando dice no serviré a Dios, este arcángel no es de las jerarquías, no era serafín y no era querubín, que era de las más altas jerarquías. Este arcángel levanta la voz y dice, ¿quién como Dios? Y recibe la gracia de Dios en ese momento para que sea el principal en el ejército celestial. Y ese arcángel entonces queda elevado a dirigir los ejércitos celestiales. Más arriba que San Miguel, solo la Virgen. Y más arriba que la Virgen, solo Dios. Entonces estos arcángeles son mensajeros de alto nivel, transmiten planes importantes de Dios. Aquí también entonces los arcángeles caídos transmiten los planes importantes del enemigo de Dios. Estos son los que se ayudan de varios elementos, la famosa telepatía, el desdoblamiento astral que permite a las personas encontrarse a nivel espiritual, etcétera, para poder unificar, para poder ayudarles a que todos los servidores del mal sepan qué es lo que tienen que hacer. Y vienen como último los ángeles, que son los más cercanos a nosotros, a la humanidad, interactúan más con nosotros, con las personas, y sirven como guías espirituales, protectores espirituales. Si nosotros le preguntáramos a nuestro ángel de la guarda cuando tenemos que decidir algo importante, algo trascendental, ellos nos pueden responder, no al oído, solo que Dios les dé el permiso. No al oído, tal vez no los veamos, solo que Dios les dé el permiso de dejarse ver. Y de acuerdo a la figura que Dios permita con que se presente el ángel, solamente así. Y entonces a veces por eso hay personas que sueñan que vino su mamá o que vino su papá, que está lejos y le puso una regañada, o a veces sacerdotes, fue el sacerdote, a veces el ángel de la guarda toma esa figura y forma para poder dar el mensaje de lo que Dios quiere a la persona. Ellos interactúan más directamente con nosotros los seres humanos, son guías y protectores. Los ángeles caídos también son espíritus guías, también se convierten en espíritus guías. Estos espíritus guías son: llegas tú con una persona que se metió en ocultismo, tal vez ella no, pero su mamá sí, su abuela sí, y quiso heredar sus poderes a alguien. Al primer hijo que tenga esta persona, su hijo o su hija, al primero o al último que tenga, y le quedan heredados ciertos poderes. Le quedan heredados ciertos poderes, espíritus guía. Entonces tú llegas con una persona, ya ven, bueno, para que se entienda más esto, cuando Dios nos iba a crear, creó un ángel de la guarda específicamente para ti. No hizo nada antes de que tú llegaras y no va a hacer nada después de que tú te vayas. Su razón de existir es tú en el plan de Dios, no tú nada más. Tú en el plan de Dios, y solo tú eres la razón de su existencia. Entonces es a lo único que se dedica, no tienen nada más que hacer. Por eso nunca piden vacaciones, nunca andan distraídos, nunca van a ningún lado, ni van al Oxxo, nada. Siempre están contigo porque tú eres la razón de su existencia, la razón de su existencia. Así de que cuando tú fuiste engendrado,
el Señor le avisa, ya llegó el que te corresponde a ti. Lo que tú puedes hacer por mí. Se lanza el ángel inmediatamente para estar a un lado tuyo siempre. Absolutamente siempre. Nos demos cuenta o no, lo sintamos o no, eso no afecta en nada. Pero también el enemigo de Dios manda otro para que esté siempre presente en nuestra vida. Y si nosotros llegamos con alguien que tiene un espíritu guía, entonces ese espíritu que se comunica con esa persona, ese espíritu le pregunta al ángel caído que siempre nos ha acompañado, ¿qué trae este? Trae esto y esto y esto. Se lo dice a la persona y la persona voltea y te dice, tú traes daños, tú traes una enfermedad, a ti esto, a ti te golpearon, a ti, tú traes estos problemas. ¿Cómo sabe todo eso? Espíritus guías. Simplemente son espíritus guías. Si se hace una oración de liberación, se acabó. Ya no pueden hacer absolutamente nada. Y es verdad, absolutamente nada. Me platicaba una jovencita, la invitaron a una fiesta a ella, la invitó a una fiesta, ella no sabía de qué era, pero era nueva en la escuela, va a la fiesta y resulta que en la fiesta habían invitado a un chamán. Y ahí la distracción consistía en que iba a ser un ritual donde iba a ser no sé qué cuántas cosas de adivinación. Y entonces pues ella se da cuenta de esto, le dio vergüenza salirse, no sabía cómo hacerle, pero empieza a hacer la coronilla de la sangre preciosa. La coronilla de la sangre preciosa. Una muchachita no sabía ni muchas grandes cosas de liberación ni de nada, pero se acordó de la coronilla de la sangre preciosa y empieza a rezar la coronilla de la sangre preciosa. Y cuando llegó el chamán, y entonces el chamán empieza a preparar su ritual, hace las cosas y no le resultó nada. Y vuelve a empezar otra vez las cosas y no le resulta nada. Y entonces dice, aquí hay alguien que me está echando a perder todo. Una muchachita que ni conocía de liberación. Una muchachita que ni conocía de liberación. Entonces él pregunta a sus espíritus guía y sus espíritus guía le dicen que es esa muchacha la que le está estorbando y dice, si no la sacan de aquí, yo no voy a seguir. Y la agarran y la sacan y ya quedó ella pues fuera de todo eso y ya él pudo hacer. Vean nada más, no, los espíritus guías así funcionan. Ellos pueden darse cuenta de muchas cosas por eso, pero si se hace una oración de liberación, ya no funciona. Ya no funcionan en la vida de ellos, ya no sirve para nada. Por eso ellos conocen en qué debilidades tienen. Los que saben, los que están más metidos en el ocultismo y trabajan para el mal, si van a dañar a una persona, la estudian. ¿Qué daños trae? ¿Qué heridas trae? ¿Qué vacíos trae? ¿Qué dolores trae? Porque allí es más fácil que todos sus daños entren. Ya tienen por dónde entrar. Entonces estudian algunos otros, ¿no? ¿Verdad? Lo que les llevan de cosas y utilizan las cosas para poder hacer sus daños. Pero bueno, tenemos que ser conscientes nosotros de que así como tenemos enemigos muy poderosos e invisibles, que ellos nos pueden ver y oír y nosotros no los podemos ver ni oír. Fíjense la gran ventaja que tienen sobre nosotros. Ellos sí pueden vernos y oírnos y nosotros no podemos verlos y oírlos, pero tenemos amigos designados por Dios. Amigos designados por Dios de la misma naturaleza de ellos, naturaleza angelical, que fueron designados por Dios para defendernos de nuestros enemigos. Tenemos esto, entonces no hay de qué espantarnos y no tenemos mucho que trabajar en la devoción a los santos ángeles. No debemos despreciar la ayuda adecuada que nuestro buen Dios nos ha enviado para enfrentar ese mundo desconocido e invisible, ese mundo de traiciones que está muy cerca de nosotros. Los ángeles de la guarda son los grandes aliados de las mamás, y las mamás ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera los utilizan las mamás a estos grandes aliados que tienen ellas, porque los ángeles de la guarda de tu hijo lo aman más de lo que tú lo puedes amar. Lo aman más y lo aman mejor de lo que tú lo puedes amar. Y esos ángeles sí ven a Dios. Imagínense
Imagínense todo esto, si ellas en diferentes horas del día, si las mamás en diferentes horas del día invocaran a los santos ángeles, le pidieran al ángel de la guarda de su hijo no quiere rezar y no quiere saber nada de Dios, pero ella le pide a su ángel de la guarda, primero ángel de la guarda, pídele, le dice ella, ángel de mi guarda, pídele al ángel de la guarda de mi hijo que nos acompañe en esta oración por mi hijo, aunque sea nada más un Padre Nuestro, un gloria nada más, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El ángel de su hijo se puede hacer presente. Si los santos pueden estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo y hasta en más lugares al mismo tiempo, Dios también le permite a un ángel hacerlo si esto es necesario y conveniente para sus planes. Por eso pueden pedirle a su ángel de la guarda de ese muchacho que venga para que ore con ustedes por él, sin que deje de protegerlo, sin que deje de ayudarlo. ¿Y qué pasaría si en ese momento o en algún momento de ese día a este muchacho alguien le ofrece droga o le ofrece participar en algo que es pecado o le ofrece alguna cosa? Si ya oró la mamá y los ángeles pidieron ayuda y protección de Dios, protección de otros ángeles, cuando le pidan, no va a tener la influencia espiritual maligna que le impida, que le ate, que le diga, qué vergüenza que digas que no, ¿cómo es posible? Tú se van a burlar de ti, tienes que hacerlo, tienes que aceptarlo. Y les bombardean la mente, por eso aceptan muchas cosas los jóvenes, porque no entienden de dónde viene todo eso. Pero si la mamá oró y los ángeles lo rodearon, ya no se acercó el mal, el muchacho puede decir, no quiero, no me interesa, no, ahorita no, eso yo no me gustan ese tipo de cosas. Ya no va a tener a los demonios empujándolo para que acepte lo que no debería de haber aceptado. ¿Sí? Va a poder tener libertad para negarse. Pero ¿cuántas mamás utilizan a los ángeles de la guarda? ¿Cuántas mamás? Ellas confían en sus lágrimas, en sus regaños que nunca han dado resultado, pero siguen confiando en sus lágrimas, en sus gritos, en sus amenazas, nunca han dado resultado, pero siguen confiando en eso. Tal vez se trate de un accidente, tal vez sea un accidente y tu hijo no va a llegar a ese lugar y no va a sucederle el accidente. No va a pasar, alguien lo detuvo, algo se acordó y se regresó, y en cuanto se regresó, pasó el accidente. Puede tener estos efectos, por eso estos de los santos ángeles no es un juego de niños. Es algo que verdaderamente se necesita, porque las mamás no pueden coserse a las faldas a sus hijos. Tienen que dejarlos ir a la escuela, tienen que dejarlos ir, y los muchachos van a querer ir a las fiestas donde están sus amigos y tantas cosas. Tienen aliados muy importantes. Y esto pasó también con una persona, una amiga mía. Vea, su hijo se aferró a ir a un baile, y era cuando estaba todo esto de lo que sigue todavía, de las balaceras y la violencia. Y entonces la mamá le dijo, hijo, ya ves cuántas balaceras hay en estos lugares, no vayas. Ay, pero pues el muchacho piensa que a todos les va a pasar menos a él. Se aferró y se fue. Y se agarra esta mamá con la súplica de los santos ángeles, se agarra a rezar la súplica de los santos ángeles. En menos de 1 hora regresó, porque se cortó la manipulación que lo jalaba. Cuando se corta la manipulación, estando en el baile, en medio de todos, él voltea y dice, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué hago yo aquí? Ya no estaba bajo manipulación, se dio la vuelta y regresó. Eso sí, cuando llegó le dijo a su mamá, ¿qué hiciste? Porque dice, no era normal, él quería primero estar allá y de repente nada. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que yo me viniera de esa manera? ¿Sí? Y no es que él hubiera perdido el interés de estar ahí necesariamente, sino que se cortó la manipulación que le hacía pensar que él quería estar ahí, que él debía de estar en esa fiesta sin importar los riesgos. Esa es la manipulación.
Esa es la manipulación, sin importar nada. Las promesas, esta oración que ustedes pueden encontrar en el internet, ya no necesitan comprar libros, súplica ardiente a los santos ángeles se llama, otros le pusieron conjuro a los santos ángeles. Esa palabra a mí no me gusta mucho, porque nosotros los humanos no tenemos autoridad para eso. No tenemos la autoridad. Los ángeles tienen una dignidad mayor, están más cerca de Dios. Fueron creados para servirlo a Él, no a nosotros. A nosotros nos sirven porque ellos quieren que el plan de Dios surja el efecto que Dios quiere. Por eso, pues la súplica, hay promesas a los que rezan la súplica ardiente a los santos ángeles, incluyen la protección contra el mal en sus hijos, la guía, se les van a ocurrir cosas. Y son cosas importantes. A veces la persona, ¿cómo le hago? Y de repente se pide ayuda a los ángeles y la solución la teníamos a 5 centímetros. A 5 centímetros. ¿Cómo no se me había ocurrido esto? Porque los demonios te estaban cegando para que no pudieras ver y no pudieras hacer lo que te convenía. Pero llega la ayuda de los ángeles, pues por aquí. Esa es la gran ayuda. Es una ayuda inmensa lo que pueden los santos ángeles ayudarnos. Incluyen la protección entonces del mal, la guía para conocer a Dios, para servir a Dios, para saber cómo hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Incluye la defensa contra los poderes de las tinieblas, porque una cosa es el mal que nos pueda pasar y otra cosa es el ataque espiritual de los poderes del infierno. También otra de las promesas, el auxilio en las pruebas y en las tentaciones. Las mamás quieren que sus hijos salgan de los vicios, pero no les dan la ayuda adecuada. Quieren que ellos tengan la fortaleza para enfrentarlo, ya no todo lo tienen. Hay vicios que ya no son vicios, sino esclavitudes. Esos solamente con la ayuda de Dios. Una esclavitud que cae un ser humano solo con un proceso de liberación sale. Si no, no puede salir. Yo vengo de familia de alcohólicos y en mi familia de alcohólicos les preguntaban a mis tíos, ¿ya dejaste de tomar? No, nomás tapé la botella. Tenían 3 meses, 5 meses, pero cualquier rato iba a poder caer. ¿Por qué? Pues porque todavía traía esa influencia. Ellos querían salir, pero no podían salir. Por eso esta defensa contra los poderes del infierno hacen que se quite. El Señor, por eso se dice, lo arrancó del pecado. Porque cuando le quita toda la influencia demoníaca, no te vuelven a dar ganas de lo que te hace daño. Porque es ilógico que una persona quiera lo que le hace daño. Es ilógico, pero todo el bombardeo de los demonios con tentaciones intelectuales te hacen creer que tú quieres eso, que tú deseas eso, aunque eso te aplaste, te humille, te deje. Tú crees que eso es lo que quieres. Ya que se acaba la manipulación, ¡ay, qué tonto! ¿Por qué hice esto? ¿Por qué volví a caer en esto? Se necesita un proceso. Cuando ya es una esclavitud sin un proceso de liberación, la persona no puede salir de eso. No se puede salir de eso. Entonces imagínense lo importante que son estas oraciones. Ayudan estos en las tentaciones y nos ayudan a que crezcamos en la esperanza de la bienaventuranza eterna, desear el cielo así como ellos lo desean, que nosotros lleguemos a desear el cielo. Se busca la ayuda de los ángeles para desatar las cadenas del pecado, para combatir el egoísmo, la envidia y especialmente para alcanzar la santidad. Nuestro buen Dios, entonces, todo lo creó Él, todo es de Dios, todo lo creó en una jerarquía, porque Dios es orden. Y si no hay jerarquía, no habría orden. Entonces Dios todo lo crea. Vamos a dar una repasadita en eso que Dios creó. Los seres inferiores, los últimos de la creación, son los metales y las piedras. Son los últimos, carecen de vida y no pueden morir porque no están vivos.
son los últimos de la creación, lo más bajo de la creación, superiores a los metales y a las piedras, superiores a esto son las plantas. Las plantas tienen una vida pero rudimentaria. Hay cierta perfección, pero tienen muy pocas cosas de la vida. Y entonces tiene una vida más rudimentaria. Pero si las piedras pudieran pensar, las piedras pensarían que las plantas hacen milagros. ¿Por qué? Porque producen aroma. Y las piedras no pueden hacer eso. Las plantas producen aroma, las plantas tienen colores, las plantas se reproducen, las piedras no pueden hacer absolutamente nada. Las piedras dirían, esas hacen milagros. Dirían que las plantas hacen milagros. Superiores a las plantas están los animales. Los animales que también tienen vida y tienen cierta inteligencia, cosa que no tienen las plantas. Los animales tienen cierta inteligencia, no como poder, no lo tienen como una potestad, pero sí tienen cierta inteligencia. Los delfines son inteligentes, pero no tanto. Sí los hay perros que son muy inteligentes, hay muchos animales que son inteligentes, pero ninguno de ellos va a sacar una raíz cuadrada, ¿verdad? Ni nada. No llega pues para todo eso, no tienen una conciencia de sí mismos ni de conciencia de la existencia de Dios. Por eso nunca van a ver un burro rezando. Nunca van a ver a un animal rezando. Entonces, en los animales, las plantas superiores a las plantas son los animales, porque aparte pueden escuchar. Las plantas pueden captar, pero no pueden escuchar con la claridad como pueden hacerlo los animales. Los animales se pueden comunicar, los animales se pueden desplazar de un lugar a otro. Y podría un animal arrancar una planta y llevársela lejos, y una planta diría, esto es un milagro, porque las plantas no se pueden mover de donde nacen, por más que quisieran no pueden hacerlo. Superiores a los animales somos los seres humanos, que aparte de tener todo lo que tienen los animales, tenemos voluntad, tenemos memoria, tenemos entendimiento como potencia que nos llevan a Dios. Somos conscientes de nuestra existencia y de la existencia de Dios. Nosotros los seres humanos, ¿sí? Y somos los únicos seres materiales capaces de reconocer a Dios. Los animales podrían decir entonces que nosotros hacemos milagros, porque nosotros nos podemos transportar de una manera impresionante. Nosotros fabricamos autos y nos vamos a una velocidad muy grande, aviones y nos trasladamos en un momento hasta otro continente. Podemos atravesar el mar por encima o podemos atravesar el mar por debajo. Y esto los animales podrían decir, estos hacen milagros. Pueden hacer cosas que no se pueden hacer en la pobre naturaleza humana. Vean cómo todos, viendo a la jerarquía mayor, pareciera que se hacen milagros, pues por encima de los seres humanos están los ángeles, seres también creados por Dios, que también pueden todo lo que nosotros podemos, pero ellos pueden comunicarse sin hablar, pueden trasladarse a la velocidad del pensamiento y pueden trasladarnos a la velocidad del pensamiento. Pueden hacerlo a nosotros esto. Un ejemplo de ello lo tenemos hace poco, no muy poco, pero relativamente, en las Torres Gemelas. Cuando en las Torres Gemelas se van a derrumbar, está quemándose todo, y resulta que hay un hombre, se llama Francisco, un hombre no muy grande de edad, pero estaba en el piso 97. Cuando ven todo el fuego, piso 97, él sabía que no había posibilidades ya de nada. De la escalera no iba a poder llegar corriendo y en el elevador no iba a funcionar porque estaba explotando ahí todo, entonces ya no iba a funcionar. Este hombre dice que se puso en un rincón, se cubrió y se resignó a morir. Y dice, de repente alguien me habló, Francisco, ponte de pie. Entonces, como él escuchó Francisco y él era Francisco, se pone de pie,
de repente todo se pone blanco, de repente se quita lo blanco y está en el último piso, enfrente de la puerta de la salida, y sale corriendo y es el último que salió vivo de esa destrucción de esas torres. Ese último, ¿quién? Alguien lo movió. Los ángeles pueden tomarnos y lo vemos mucho en los santos. Hay uno de los franciscanos, no me acuerdo el nombre porque ven que confundo mucho yo los nombres. Aquí en estas tierras a él le decían que tenía alas en los pies. Alas en los pies, porque cuando iba a ir a algún lugar con algunas personas, siempre los mandaba por adelante, váyanse en caballo, se iban todos, y yo ahorita los alcanzo, y se quedaba un tiempo él aquí, y cuando ellos llegaban a caballo, él ya estaba allá. Y le preguntaban, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Pues decía él, es que conozco atajos. ¿Cuáles atajos? ¿Cómo le vas a ganar un caballo? ¿Cuándo le va a ganar un ser humano a un caballo, a todo esto? Lo hacía el Señor. Los ángeles pueden hacer muchas cosas. El santo cura de Ars una vez van y le dicen que si podía ir a confesar a un señor que estaba allí en un rancho escondido por allá. Y el santo cura de Ars le dijo que sí, andaba muy cansado. Y mandaron a un muchachito para que lo llevara. A medio camino le dice el padre, déjame descansar un ratito abajo de este árbol. Y el muchacho, pues sí, se acuesta el santo cura de Ars y se duerme. Después de un rato se levanta y agarra otra vez el burrito y se regresa a su parroquia. Y entonces pues el muchacho pues se regresa pues desconcertado, no entendía qué había pasado. Y cuando llega le ponen una regañada. ¿Cómo es posible que hayas dejado que el padre viniera solo? Para eso te mandamos, para que lo trajeras tú. Pero él estaba dormido. No me digas eso, si él estuvo aquí, si ya lo confesó, si ya lo atendió. Los santos ángeles pueden transportar a las personas según el plan de Dios. Según el plan de Dios. Según el plan de Dios. El único ser por excelencia perfecto es Dios. Es el único que está por encima de todo lo que Él mismo ha creado. Por eso los invito, la oración del triple sellado, la coronilla a San Miguel Arcángel, también es algo que Él pidió, que nuestro buen Dios le regaló a su ángel fiel, al que fue el primero que gritó, ¿quién como Dios? El Señor le regala esta coronilla de San Miguel, donde se hacen 9 salutaciones para saludar a cada uno de los coros angélicos. Y hay una serie de promesas a los que recen la coronilla de San Miguel Arcángel. Dice San Miguel que una de las promesas que tiene es la asistencia continua del arcángel. Él no va a estar a un lado de nosotros, pero va a saber todo. Va a tener ángeles de los suyos informando y ayudando. Entonces los ángeles de San Miguel van a saber qué hacer. Van a saber qué hacer con nosotros. Entonces una asistencia continua y sus ángeles en esta vida y después de la muerte. La liberación, fíjense esto, la liberación del purgatorio para el que perseveró en la oración y en la vida de conversión, por supuesto. La liberación del purgatorio se lo regala Dios a su ángel. Se lo regala Dios a su ángel, la liberación del purgatorio para los orantes y, esto está tremendo, para los de la familia del que rece la coronilla de San Miguel. Aunque los demás no la recen, fíjense nada más, aunque los demás no la recen, el consuelo de las almas que tengan ustedes, familiares que ustedes tengan en el purgatorio, ellos van a estar recibiendo momentos de consuelo. Es que hay momentos, los que han ido al purgatorio, que Dios les ha concedido ir y regresar, han visto cómo viven una desesperación muy grande, un dolor y a veces una sensación de olvido. Estar olvidados de Dios, olvidados del mundo, solos. Entonces de repente que llegue un consuelo es muy grande. Pues para los que tengan gente en el purgatorio, que todos tenemos dentro de nuestro linaje gente en el purgatorio,
pues esto se lo regala Dios a él: consuelo de las almas del purgatorio, la protección, por supuesto, contra el demonio y los enemigos, ¿verdad? Y que serán dignos de alcanzar las promesas de Dios al ser conducidos a la mansión celestial por San Miguel Arcángel. Por San Miguel Arcángel. Entonces es muy grande esto. Además, una de las cosas que a mí me gustan mucho es que San Miguel dice que si alguien reza esta coronilla de él, ya ven, son los 9 saludos a los 9 coros angélicos. Dice que cuando la persona va a comulgar, va a haber un ángel de cada coro angélico acompañándolo a comulgar. Eso es mucho. Eso es mucho. Porque va a haber ángeles, por ejemplo, serafines, ardiendo en el amor de Dios por ti, acompañándote a ti para que lo recibas. Imagínense eso. Ángeles de la alabanza. Todo lo que nosotros no sabemos hacer. Hay personas que apenas comulgan, llegan a la banca y se les olvidó que comulgaron. Ya no se acuerdan, bloqueos, tentaciones intelectuales, les hacen que les recuerden todo lo que les falta de hacer, todo lo que no tienen, tantas cosas que se les olvida. Tener ángeles, cuando llega la persona a comulgar, 9 coros, uno de cada coro angélico, postrados mientras tú recibes a Dios, y después se van contigo. Imagínense nada más. Hasta han de ocupar mucho espacio, pues ahí. Están de ocupar bastante espacio todos estos. Bueno, pues tenemos que tener la devoción. Hoy vamos a pedirle a nuestro buen Dios, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda darle a nuestros ángeles el lugar que les pertenece, el lugar que Dios les quiso dar en nuestra vida. El lugar que Dios les quiso dar en nuestra vida, no el que tú le quieras dar, el lugar que Dios quiso darles en tu vida. Por eso tenemos que orar y hablarle a nuestro ángel de la guarda. Puedes decirle ángel de la guarda, puedes ponerle un nombre digno, no se les puede poner cualquier nombre, Fifi, no puedes llamarle Fifi, no puedes ponerle un nombre cualquiera, es un nombre digno lo que puedes tener. Hay quienes buscan cómo se llama su ángel de la guarda. No es tan necesario saber cómo se llama nuestro ángel de la guarda. Podemos decirle, mira, yo te voy a llamar así como este apóstol, como este mártir, te voy a llamar así como este santo. Cuando yo diga este nombre me voy a referir a ti porque yo no conozco tu nombre. Y ellos entienden, porque no estamos obligados a conocer el nombre de nuestro ángel. No estamos obligados. Lo que sí estamos obligados es agradecerle, a invitarlo, a hacerlo parte de nuestra vida. Que el Señor nos conceda eso. Verdaderamente lo necesitamos. Le pedimos al Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.